El gobierno de México aseguró que para este 2016 los casos de secuestro disminuyeron casi un 30% para el 2015. El anuncio desencadenó la alerta de organizaciones defensoras de derechos humanos que aseguraron que aún falta mucho por hacer en materia de seguridad. El siguiente es un informe de Julio Sánchez, periodista de NTN 24 en México. El delito de secuestro sigue siendo una asignatura pendiente en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Organizaciones de la sociedad civil advierten que se cometen alrededor de 10 secuestros al día. Esto pese a que las autoridades aseguran que se ha disminuido este delito de manera significativa al cierre de este 2015. Luego de que México anunciara la alarmante cifra de 1.311 casos de secuestro durante el 2014, los resultados para el 2015 indicaron que hubo una disminución del 27% en este delito. El secuestro ha disminuido 27%, mientras que las extorsiones han caído 30%. Las cifras presentadas por Presidencia indican que para este año se registraron 364 secuestros menos que el año pasado. Sin embargo, la Estrategia Nacional contra Secuestro aseguró que en México 10 personas son víctimas de este crimen al día. De verdad, tener 6 víctimas diarias del delito de secuestro en este país sigue siendo un escándalo. Reconocemos, repito, los avances y los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, pero exigimos que los gobiernos estatales se involucren mucho más en este tema porque... Y aunque el gobierno presumió que los índices de secuestro disminuyeron casi un 30%, las cifras siguen alarmando a algunas organizaciones de la sociedad civil, quienes aseguran que en México no se puede vivir tranquilo, sabiendo que en cualquier momento se puede privar de la libertad y el gobierno no hará su tarea. ¿Que los demás mexicanos somos de segunda? ¿Que los demás mexicanos no valemos? ¿Que los demás mexicanos no nos merecemos una justicia pronta, expedita, rápida, eficaz? Sí tienen los elementos, sí tienen la forma de localizarlos, sí lo pueden hacer, pero los demás les valemos madre. Garantizar la seguridad de los mexicanos frente al miedo de ser secuestrados seguirá siendo un tema pendiente para el gobierno de este país, el cual tendrá que dar buenos resultados en materia de seguridad. En comparación con el 2014, las cifras por el delito de secuestro disminuyeron un 30% casi, según las autoridades federales, pero la realidad puede ser muy diferente porque estas cifras oficiales están basadas en las denuncias ciudadanas. Es la información desde México. Regresamos con ustedes al estudio. Para hablar de este tema nos acompaña Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, especialista en temas de seguridad y crimen organizado. Bienvenida a la tarde. Buenas tardes Jason. No ha sido el mejor año para México en relación al crimen organizado. Cuando se habla de cifras de disminución de secuestros, sin embargo, no significa que desaparezca el problema del secuestro. Exactamente, Jason. No nada más eso. Este año, en comparación al año anterior, las autoridades reportan una disminución de 30% en el número de secuestros. Sin embargo, hay que recordar, hay que poner cifras en perspectiva, que durante los primeros 27 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con respecto a los 2 últimos años de la administración anterior, los secuestros subieron más del 50%. Entonces, esta reducción no es tan importante, es una reducción que tiene que ver con el año anterior. Pero si hacemos un recuento del número de secuestros de estos años del presidente Peña Nieto con respecto a la previa administración, las cifras pueden ser muy distintas. Además, no solamente tenemos que ver que en un año bajaron los secuestros, sino que tenemos que observar una tendencia a la baja en años posteriores. Y como se dijo anteriormente, los secuestros son basados en denuncias ciudadanas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, analizar las cifras y ver si realmente estamos teniendo una mejora, no solamente una reducción en el número de secuestros, sino una mejora en el tema de la seguridad para los mexicanos. En medio de la creciente violencia, se ha sacado el ejército a las calles, se ha reestructurado
fuerzas policiales, fuerzas armadas. Sin embargo, todavía el problema continúa. A su juicio, ¿cuáles son los planes que se deberían poner en marcha para el 2016? Bueno, yo creo que principalmente se tiene que establecer plazos con respecto a la permanencia de las Fuerzas Armadas en la ejecución de la estrategia de seguridad pública, en asuntos de seguridad pública. Sabemos que las Fuerzas Armadas están teniendo un papel que es un papel no convencional en cuestiones de seguridad pública. No se ha establecido un plazo y tampoco se ha hecho una reconversión de las policías, una verdadera reforma policial a nivel nacional para dar como resultado que los militares salgan de las calles y entren los policías en los 3 niveles de gobierno haciendo las funciones que le corresponda a cada una de las policías. Todos los pasos del sistema judicial en México tienen grandes problemas. Por ejemplo, lo vimos este año con la fuga del Chapo Guzmán. El sistema penitenciario también tiene muchos problemas. No solamente es una cuestión de una cuestión policíaca, de procuración de justicia en todos sus niveles, incluyendo las investigaciones y el último paso, que es el sistema penitenciario. ¿Cómo ha cambiado la percepción de los mexicanos sobre el concepto de seguridad en las distintas partes del país en los últimos años? Bueno, en el sexenio anterior se libró una llamada guerra contra las drogas, donde los grandes enemigos eran los grandes cárteles de la droga y los grandes capos. La estrategia del gobierno mexicano ha fragmentado a estas organizaciones, ha descabezado estas organizaciones y ahora se tienen muchas más bandas, mucho menos reconocibles las cabezas, pero el crimen ha cambiado de forma. Hay muchos secuestros, extorsión, cobro de derecho de piso. En realidad, estas estructuras menos organizadas ahora se dedican a crímenes de otro tipo. Entonces, tenemos un cambio en el tipo de delitos que hay, pero no tenemos una mejora en la calidad de la seguridad para los ciudadanos. Antes estaban los grandes cárteles, los grandes capos, eran los grandes enemigos del Estado. Con la sociedad no se involucraban tanto previo a la declaración de la guerra contra las drogas. Después de esto se dio una situación pues, de una guerra de baja intensidad que dio como resultado más de 100,000 muertos, que realmente no sabemos cuántos están relacionados con esta lucha contra las drogas y la delincuencia organizada, porque tenemos el número de homicidios, pero no tenemos claro cuántos de ellos han sido. Y bueno, ahora tenemos más grupos fragmentados y tenemos más crímenes, porque son más grupos que se dedican a hacer pequeños crímenes: extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso. Pues quiero darle las gracias a Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, por habernos atendido. Muy amable y unas felices fiestas. Muchas gracias. Feliz Navidad.